Bienvenidos a Perspectiva Bíblica Temas. Bienvenidos sean todos. Un placer estar contigo, Clara Mercedes Jorge Tejada de Ramírez. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez Johnson. No me dijiste de Jorge como otras veces. De Jorge, sí. Clara Mercedes, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Hoy vamos a estudiar en Perspectiva Bíblica los temas. Y el tema que nos toca es... Contexto y contextualización. Clara, ¿estás lista para dirigirnos en oración? Oremos. Gracias te damos, Santo Padre, por tu amor, bondad y misericordia. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu santa palabra y entregarnos a ti. Especialmente ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara Mercedes, estamos listos para estudiar unos principios importantes. Y tenemos que empezar con una historia de un chismecito. ¿Tú estás lista para los chismecitos? Me encanta. Vamos a tener varios chismecitos hoy. El chismecito primero resulta de una experiencia que me ocurrió en 1987, Clara. Eso hace mucho, Johnny. Estaba en la Universidad del Sureste de Estados Unidos, en Texas, en King, Texas. Allí estaba predicando sobre la contextualización. Y el pastor, después de escuchar la presentación, uno de los que escuchó la presentación, Clara Mercedes, se puso en pie súper enojado. ¿Le ves la carita ahí enojado? Muy enojado. Esa es una ilustración de Artificial Intelligence, pero yo no tomé foto del momento. Y sabes, Clara, lo que él decía era, porque yo prediqué acerca de la contextualización. Y el pastor decía, si en mi iglesia quieren entrar jóvenes que no quieren usar y hablar el español, yo no les permito el inglés, mejor que no vengan a la iglesia. Dios lo perdone, qué terrible. Imagínate, Clara, qué mensajito. Porque para este pastor era más importante mantener su cultura, porque él entendía que en su cultura era la única manera de servir a Dios y de estar consagrado. Y que en el a español Dios. era el idioma donde se podía alabar más al Señor. Correcto. Y esa idea, Clara Mercedes, es una idea que está basada en evitar el relativismo. Vamos a hablar de eso en un momento más adelante. Léenos el principio que vamos a estar usando hoy. Dios no está a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Contextualicen a los diferentes escritores. Y esta idea está adaptada por mí, esas son mis palabras, pero viene de mensajes selectos. Tomo 1, página 24 de Elena de White. Clara Mercedes, esta palabra aquí está haciendo importancia en palabras, lógica y retórica. Y dice que en esas tres es que se encuentra el mensaje de la Biblia. Y esas palabras, esas tres claras, son la manera de comunicarse. La retórica es el estilo, los dichos, la manera como convencemos a la gente de nuestras ideas. La lógica es la forma en que definimos la verdad. Y las palabras, pues obviamente son el lenguaje en que estamos hablando y las palabras que estamos usando, que incluyen el mensaje que se está predicando, Clara Mercedes. Léenos la segunda parte del principio. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento de Dios y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Clara Mercedes, esto es importantísimo. Aquí estamos poniendo en contraste dos ideas. Una idea es la idea de inerrancia, que asume que las palabras del castellano de la Biblia Reina Valera 1909, por ejemplo, la versión de 1909, o la versión actualizada del 2015, o la de 1960, o cualquiera otra de las muchas que hay y de las diferentes versiones. Esas palabras en castellano son las palabras que Dios dictó. Y que es algo ridículo. Y que son las verdaderas, son las únicas verdaderas. Correcto. Es obvio que no puede ser,
porque la Biblia en su original está en hebreo, en arameo y en griego, y han sido traducidas ya al castellano de estos idiomas, y se traduce con diferentes formas. Y además todo depende del traductor, porque si a ustedes le ponen a traducir una pieza, ustedes lo van a traducir de acuerdo a su contexto, a su cultura. Por ejemplo, si en el contexto suyo no existe la nieve y dice que los pecados serán blancos como la nieve, pues hay traductores de la Biblia que han traducido serán como la leche de coco. En lugares tropicales, en islas tropicales donde no hay nieve. Nunca la conocen. Ni siquiera tienen la palabra nieve en su vocabulario, en su idioma. Así que en vez de introducir un concepto totalmente ajeno, que no conocen, la retórica de que el pecado será convertido de rojo como carmesí a blanco como la nieve, se traduce entonces que será traducido de rojo como la sangre del puerco a blanco como la leche de coco. Esto es un ejemplo. Ese es un argumento retórico real que se ha usado para traducciones en el Pacífico, en lenguajes donde no hay ni carmesí, ni hay tampoco nieve. Se traduce al contexto. Sí, porque lo importante es que las personas entiendan lo que significa. Pero hay personas que piensan que la inspiración está en las palabras en castellano. Si piensan así, entonces eso se horrorizan. Pero la inspiración estuvo en la mente de los profetas que recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Léenos el próximo principio. ¿Qué escucharemos en el juicio de la boca de Jesús? De cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. O, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y este juicio de Mateo 25 está fundado en los dos mandamientos más importantes. ¿Y cuáles son? Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y en este caso específico, amar a Jesús sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Y ahora Jesús dice que como tú tratas al prójimo más pequeño, es como lo trataste a él. ¿Qué te parece, Clara Mercedes? Así es. Y aquí viene la importancia de la contextualización, porque lo que Jesús está diciendo, aplicándolo a nosotros y a nuestro tema de hoy, Clara Mercedes, es: si tú no estás dispuesto a contextualizar el mensaje de la palabra de Dios a la forma de los más pequeñitos en tu auditorio, en tu iglesia, que están escuchando la predicación del Evangelio, tú no amas a Jesús. ¿Te parece muy duro, Clara? Es lo que dice la Biblia, Johnny. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. No es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios, es la forma de la humanidad. Claro, el enemigo imaginado por el pastor era relativismo. El pastor aseguraba, al afirmar la centralidad del español en su iglesia: no quiero ser relativista, la Biblia no cambia y su contexto es eterno. Clara, el pastor no era una persona mala. No. El pastor era una persona que amaba a Dios y predicaba y tenía a su congregación y se preocupaba por la salvación de sus miembros. Pero mira, Clara, lo que le pasaba a este pastor. Explícanos lo que está pasando El aquí. contexto del pastor en contra del contexto de la Biblia. Cuando uno se lleva del contexto, se cae y resbala, mientras que recordemos, las palabras tienen lógica y retórica. Hay que tener mucho cuidado. Así que el pastor se cayó en la propia Biblia y se rompió la espalda de la salvación, porque no amó a su prójimo. Porque se imaginó que su contexto era lo mismo que el contexto de la Biblia. Y que si sus palabras, miembros no hablaban el español, que mejor se fueran. Porque sus palabras en español, su lógica era más santa que las palabras en inglés. Y la retórica y de su idioma y de las formas de su idioma eran lo que tenía que usarse. Qué triste, ¿verdad, Clara Mercedes? Muy triste. ¿Tú te has caído en eso alguna vez? Alguna vez.
Pues miren, aquí tenemos una manera de caernos. Esta es una historia difícil de entender, Clara Mercedes. ¿Vamos para adelante? Vamos, siempre adelante. Clara Mercedes, ¿cuántos seres humanos creó Dios? 2. ¿Quiénes? Varón y hembra los creó. A la imagen de Dios los creó, varón y hembra. 2 personas, Adán y Eva. Y en Génesis 3 se declara, el hermanito Adán declara que la hermanita Eva es madre de todas las generaciones, de toda la humanidad. Exacto. Esto quiere decir que, primero que nada, ¿tú crees las palabras de Dios? Claro, porque si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y lo practico. Así que Clara y yo, y aquí Perspectiva Bíblica Temas, cree y asegura que lo que presenta la Biblia, que había un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva, Ish and Isha, son los primeros padre y madre de todos los humanos, es cierto. Eso es lo que creemos, por fe. Si esto es así, Clara, entonces, ¿con quién se casaban los hijos de Adán y Eva? Entre ellos, entre hermanos y hermanas. Pero eso es aceptado hoy en día. No, porque cambió la norma, se actualizó. Así que Dios y la Biblia contienen cambios radicales, tales como la moral del heterosexual matrimonio dentro de la Biblia. Un hombre y una mujer todavía, pero ya no casándose con hermano y hermana. Esto es un cambio, y es un cambio radical, Clara Mercedes. Bien radical. Y si no entendemos eso, estamos perdidos, porque no podemos aceptar entonces los cambios en la Biblia. Pero los cambios están allí. Y esos cambios son por el cambio de contexto. Primero, los primeros padres, no había otra posibilidad con que casarse, así que el plan de Dios fue ese. Pero después, por causa del pecado, hubo entonces degradación de los genes al procrearse entre ellos, en familiares cercanos, y entonces Dios cambió la norma. Cambio de contexto. ¿Cómo definimos el contexto cultural de la iglesia hoy? La Biblia llega a nosotros en un contexto definido por medio de palabras, de lógica, de retórica. Así que tenemos que tomar el contexto de la Biblia, el mensaje que leemos allí, y entender el contexto, las palabras y la retórica y la lógica de la Biblia, y entonces, estudiando el contexto nuestro, las palabras y la lógica y la retórica de nuestro contexto hoy, poder traducir, transponer, contextualizar. Si no hacemos eso, Clara, estamos rechazando el Evangelio y rechazando la manera de alcanzar más para salvación. Y eso debemos de entenderlo, por ejemplo, con esta ilustración, Clara Mercedes. Dinos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí vemos la iglesia se quedó atrás. Porque hay dos grupos, Clara. Aquí lo dividimos entre la generación que es de los greatest, la generación silent y la generación boomers de 90 a 70 años. Entonces los grandes son de 90 a 100, los silenciosos de 80 a 90 y los boomers, que estamos nosotros, de 60 a 70. Entonces vienen los más jóvenes, que es la generación X, de 40 a 50, los millennials de 30 a 40. Y también están los Z y los más jóvenes. Y son dos estilos diferentes, Clara. Sí, vemos que arriba la estabilidad, al eso miedo es lo que al nos cambio. gusta a nosotros. Sí, igual, a ese pastor, Clara, era de la generación boomers. Y él quería estabilidad, español y español, que siga español. Miedo al cambio, énfasis en las doctrinas y énfasis en Roma. ¿Qué pasa en Roma cada día? Y las generaciones más jóvenes se enfocan en el contexto social, sienten a Jesús. ¿Para qué sirve? Esa es la pregunta que se hacen con respecto a las doctrinas. ¿Para qué sirve? Clara Mercedes. Así que nosotros tenemos que aceptar o rechazar la realidad de que las culturas son diferentes. Aceptar o rechazar la realidad de que unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Pero hay quienes dicen, no, yo solo pienso y acepto lo que dice la Biblia. Vamos a estudiar 2 ejemplos bíblicos. Clara Mercedes, ¿estás lista? Claro, siempre estoy lista, porque por eso es mi nombre, Clara Mercedes. Hechos 17, 22 al 23. Entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y dijo,
hombres de Atenas, observo que son de los más religiosos en todas las cosas, pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Amén. ¡Qué belleza! Para que busquen a Dios. Y aquí estamos del 27 al 28 de Hechos 17. Para que busquen a Dios si alguna manera, aún a tientas, palparan y le hallaran. Aunque a la verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Sí, Clara, mira, aquí en Hechos 17:28 tenemos cita de pronúncialo tú. Epiménides. Epiménides. Y este Epiménides era poeta griego del siglo VI a.C. Y esa es la primera parte, aquí en él nos movemos y somos. Pero mira, la otra segunda parte, porque también somos linaje de él, ¿de quién es? Cita de Arato, poeta de Cilicia, del siglo III antes de Cristo. Otros poetas habían dicho algo parecido también. Así que Pablo está incorporando La cultura de ellos, lo que ellos conocían. dos poemas, Clara, dedicados a Zeus, a un dios pagano, y lo está atribuyendo al mensaje de Jesús. Y eso se llama ¿cómo? Contextualización. Y de esos mismos versos se sacan tres principios. El primero, estudiar y usar la cultura de Norteamérica, inclusive atribuirle mensaje de Dios. Claro, eso no es fácil para muchos, pero eso fue lo que hizo Pablo y vamos a leer la historia para entenderlo. B. Entender el mensaje bíblico dentro de la historia bíblica, no para satisfacer una doctrina. Y esto les es muy difícil a muchos porque pretenden que la doctrina que ellos predican, como creen que su contexto es la cultura universal del cielo, entonces su doctrina es la última y la única presentación, tal como vimos que hay cambio entre la manera de casamiento de los hijos de Adán y Eva con sus hermanos y hermanas, y que eso es pecado hoy en día, es incesto y es ilegal inclusive. Ese es un cambio radical, pues más de esos cambios hay en todo el contexto bíblico. Solo estoy dando el ejemplo más radical. No tenemos tiempo para hablar de tantos otros ejemplos. Pero sí vamos a hablar de la forma en que Pablo aplicó ese concepto de contextualización. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos. Aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. Y todo lo que hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Con qué propósito hacía Pablo esta contextualización? Para salvar a algunos. Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Así que la pregunta es, para ti y para mí, ¿estaremos dispuestos a contextualizar para la salvación de otros? Hay quienes llamarían esto hipocresía, Clara. Así es. Pero no es hipocresía, es contextualización basado en el amor. 1. Las palabras de la Biblia, su lógica y retórica son de los profetas, no de Dios. Las palabras de las pastoras o de los pastores o de los miembros de la iglesia también, de las personas, su lógica... O sea, de todo predicador. De todo predicador. Su lógica y retórica son del predicador y de sus contextos, no de Dios.
La Biblia y sus autores también tienen contexto para contextualizar. Así Clara Mercedes que hay por lo menos esos tres niveles. En el primer nivel, Clara, tenemos que entender que las palabras de la Biblia no son de Dios. Dios dio el mensaje y ellos entonces lo tradujeron a sus palabras, a su contexto, en su cultura, en su lógica y usando su retórica. Y número dos, tenemos que entender que las palabras de los pastoras y los pastores, los predicadores y todos los que quieran comunicar el evangelio son de ellos, no de Dios. Nunca podemos pretender que lo que yo creo es la verdad de Dios. Siempre es mi presentación de lo que Dios me ha dado como verdad. Y debo estar listo y lista a adaptarlo, a contextualizarlo para la salvación de otros. Eso es lo que Pablo hizo. ¿Estaremos dispuestos nosotros a hacerlo? Yo te quiero contar un chismecito. Ajá. Una vez me dijo uno de mis hijos: mami, ¿te has puesto a pensar que el único tiempo en el año que vienen niños a tu casa a pedir dulces es en Halloween? Pero Halloween, eso es del diablo, es una fiesta del diablo. Y yo me puse a pensar, ay Dios mío, entonces él me dijo: mami, ¿tú te imaginas que tú tengas fundas o bolsas llenas de dulcitos y con un librito de la Biblia? Ah, es entonces el que tu hijo te decía cómo contextualizar la fiesta de contextualizar. Halloween, abrazando la fiesta, haciéndola una manera de predicar el evangelio. Así como Pablo se metió en el templo ateniense y señaló una estatua que faltaba, que decía: al Dios no conocido. Y citó dos poemas que alababan a Zeus, con el propósito de contextualizar el evangelio. Y de predicar y llevar el mensaje. Y hoy en día tenemos tú y yo que contextualizar, todo predicador. Porque imagínese, cada niño que usted le da esa fundita, esa bolsita con dulces y un librito de la palabra de Dios, ese niño puede convertirse al Señor y puede todas sus generaciones después de él entregarse al Señor. Es una oportunidad única que solo lo tenemos una vez al año. Léenos entonces, Clara, las palabras de conclusión. Debemos usar las palabras, la lógica y la retórica del lugar donde predicamos para alcanzar a los que escuchan el mensaje. No usemos las palabras, la lógica y la retórica de generaciones anteriores o de países ajenos al lugar donde predicamos. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a predicar tu mensaje. Muchas gracias.